Hola, ¿qué tal amigos? Queridos hermanos, muchas bendiciones. Damos gracias a Dios en este momento por el privilegio que nos da de estar aquí compartiendo su santa palabra. A esta hora pedimos a Dios que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para que podamos compartir de una manera satisfactoria esta porción de la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar compartiendo en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 3 al verso 9. Esta epístola es la segunda de las cartas inspiradas que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, su hijo en la fe. Y es así como él mismo lo llama en la primera carta, que le escribe en el capítulo 1, verso 2. Y también en la segunda carta a Timoteo, Pablo también lo escribe en el capítulo 1, verso 2 de ambas epístolas. Primero él lo llama como verdadero hijo en la fe, y en la segunda carta lo llama como amado hijo. Tanto Timoteo y Tito fueron las dos únicas personas que recibieron esta expresión especial de parte del apóstol Pablo. Pablo muestra su aprecio por Timoteo llamándolo como hijo, y esto alude a que Pablo es el padre espiritual de Timoteo. Y cuando dice verdadero, se refiere a esa fe genuina que Timoteo profesaba. Sin lugar a dudas, Timoteo fue el alumno favorito de Pablo, más sobresaliente en su ministerio. Y esto lo expresa Pablo en la carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 4, verso 7, cuando Pablo dice: por esto mismo os envío a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual nos recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces Timoteo estaba capacitado, estaba instruido por el apóstol Pablo para realizar, claro, la tarea que Pablo en persona no podía hacer, ya que recordemos que él estaba en su tercer viaje misionero en Éfeso. Timoteo era una persona muy valiosa en el ministerio de Pablo, ya que Pablo lo llamaba fiel ministro en el Señor. Y esto era porque Timoteo realizaba sus labores satisfactoriamente, tal y cual como Pablo se lo indicaba. Y es que el buen alumno o el buen estudiante es aquel que se deja instruir. Óigase bien, el buen alumno o el buen estudiante, el buen aprendiz, el buen discípulo es aquel que se deja instruir. Y Timoteo era un excelente alumno, un excelente discípulo de Pablo, porque acataba las instrucciones de Pablo tal y cual como Pablo se las enseñaba. Pero vemos aquí en la segunda carta un panorama distinto del ministerio de Timoteo. Y creo que muchos líderes pasamos por estos momentos difíciles en nuestro ministerio, y es allí cuando necesitamos una palabra de fortaleza, de ánimo, para seguir adelante en el ministerio. Y es lo que resalto del apóstol Pablo cuando escribe estas palabras en el verso 3 al verso 9 del primer capítulo. Para ello quiero leerlas textualmente. Verso 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Entonces vemos aquí al gran apóstol preocupado por Timoteo, su hijo,
Pablo era consciente de los peligros y las pruebas que Timoteo estaba pasando en esos momentos. Por eso Pablo en el verso 3 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo con limpia conciencia, así como lo hicieron mis antepasados. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Sirvo a Dios con limpia conciencia, así como lo hicieron mis antepasados, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo trajo a su memoria esos momentos difíciles por los cuales él pasó, pero que en esos momentos Timoteo estaba allí con él, de una o de otra manera, dándole ánimo, intercediendo con sus lágrimas delante del Señor Jesucristo por la vida de Pablo. Y es que quizás Pablo recordó lo sucedido en su última despedida que ocurrió después de una visita breve a Éfeso. Recordemos que tras haber escrito primera de Timoteo y antes del arresto de Pablo en Troas, Pablo le expresa en el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo reconocía la conversión genuina de Timoteo. Por eso le dice, te aconsejo. Es esto lo que me impacta de este texto, queridos hermanos, queridos amigos. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y esto de que está por la imposición de mis manos puede aludir a dos cosas. Primero, puede aludir a lo que Pablo expresa en el verso 14 de primera de Timoteo capítulo 4, cuando dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio son los ancianos. Recuerden, el presbiterio son los ancianos, el cuerpo de ancianos. Entonces, quienes impusieron las manos a Timoteo fueron los ancianos de la iglesia conformada en ese momento. Esta escena muestra el llamamiento de Timoteo al ministerio. Fue algo público y aprobado por la iglesia. Es probable que en la profecía a la cual Pablo se refiere allí, lo que nos está diciendo, lo que nos está hablando, fue que el don que Timoteo recibió fue en ese momento, cuando le profetizan el ministerio de Pablo y le imponen las manos en el ministerio. Los ancianos colocan sus manos sobre Timoteo. Pero notemos que en el verso 6 de 2 de Timoteo, Pablo afirma que el don de Dios que está en Timoteo le fue dado por la imposición de las manos de ¿quién? De Pablo. Óigase, verso 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de ¿qué? De mis manos, por la imposición de las manos de Pablo. O sea, que esta afirmación también puede referirse a la capacitación. Óigase bien, a la capacitación en la instrucción del evangelio que Timoteo recibió por parte del apóstol Pablo. Repito, la afirmación que Pablo está diciendo, que el don le fue dado por medio de la imposición de las manos de Pablo, se puede referir también a que Pablo capacitó, Pablo instruyó en el evangelio a Timoteo. Timoteo recibió directamente una capacitación genuina del evangelio del Señor Jesucristo a través de Pablo. Eso es un don. Eso es un don, un privilegio para una persona, cualquier persona, ser capacitada directamente por un apóstol. Entonces, Pablo instruyó, capacitó en la sana doctrina a Timoteo. Lo llenó de herramientas, de recursos. Le explicó la sana doctrina. El don que Pablo había recibido de parte del Señor, ahora Pablo se lo estaba dando a Timoteo. Ese es el don. El conocimiento de la palabra de Dios es un don de Dios. Tener conocimiento de la palabra de Dios es un don de Dios. Entonces, puede referirse literalmente a la imposición de las manos del presbiterio, de los ancianos, cuando le ungieron a Timoteo
y le profetizaron de su ministerio, o también puede referirse a la imposición de manos de Pablo en el ministerio de Timoteo, o sea, a la enseñanza, a la instrucción que Timoteo recibió directamente de Pablo. Cualquiera que haya sido el caso, lo relevante aquí es que Timoteo tenía que actuar de manera inmediata. El contexto del pasaje sí nos muestra que Timoteo estaba actuando de una manera pasiva ante las adversidades que se estaban presentando en ese momento. Por eso Pablo le escribe en el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esto es comprensible debido al estado de prueba que estaba pasando la iglesia en aquella época. Recordemos que aquella época, cuando estaba el apóstol Pablo, cuando estaba Timoteo en el ministerio, recordemos que había una persecución grande a los cristianos por parte de Nerón. El pueblo romano estaba persiguiendo de una manera grande al pueblo cristiano, al pueblo seguidor de Jesucristo. Y a eso se le añaden las amenazas de persecución por parte de los romanos y la hostilidad, el desacuerdo que había en la iglesia de Éfeso, que resistían al liderazgo de Timoteo. Y los ataques de aquellos falsos maestros, recordemos que estaban introduciéndose falsas doctrinas dentro de las congregaciones, ataques que estaban introduciéndose de una manera astuta dentro de las congregaciones. Todo eso tenía a Timoteo oprimido. Entonces, por lo que Pablo le enfatiza que no tiene que estar temeroso, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo lo que le está diciendo aquí a Timoteo es: hombre, Timoteo, Dios nos ha dado a nosotros espíritu de poder, y el espíritu de poder, esto se refiere a que Dios nos ha dado a los creyentes todos los recursos espirituales que necesitamos para soportar toda prueba y amenaza. En otro texto dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Dios nos ha dado espíritu de ¿qué? De amor. Esta clase de amor se centra en agradar a Dios y procurar el bien de los demás antes que el de nosotros. Espíritu de dominio propio. Esto se refiere a una mente disciplinada, que mantiene sus prioridades en orden. Entonces, dominio propio es lo opuesto a temor y cobardía, que generan ¿qué? Confusión y desorden. Dominio propio es una mente ordenada que mantiene sus prioridades en orden. Entonces, es lo contrario al temor y a la cobardía, que entran en caos, que entran en desorden, que entran en confusión. Todo aquello que trae confusión, que trae desorden, entonces se llama temor y cobardía. Pero tener dominio propio es estar organizado, centrado en lo que estamos haciendo. Por lo tanto, si los creyentes nos enfocamos en el plan redentor de Dios, en su naturaleza soberana, en los propósitos perfectos de Dios, entonces podemos llevar una vida sin temor, porque nuestra confianza, óigase bien, nuestra confianza, no importa las adversidades, siempre estarán puestas en Dios. Queridos hermanos, para ir concluyendo este mensaje, quiero leerles el verso 8 y 9. Verso 8 y el verso 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El deseo de Pablo aquí es que Timoteo no tuviese temor ni vergüenza de predicar el nombre de Cristo. Esto debido por las persecuciones, claro está. Pablo se coloca él mismo como ejemplo cuando dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor.
ni de mí, preso suyo. Pablo le enfatiza a Timoteo que él no está preso, óigase bien, que él no está preso por culpa de los romanos. Él es contundente en decir que él es preso de nuestro Señor Jesucristo. Con esta afirmación, Pablo exalta la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Pablo enseña a Timoteo que no importan las circunstancias, Dios tiene el control de todo y solamente a Él hay que darle la gloria, la honra y el honor. Solamente a Dios. ¿Y quieren saber por qué hay que darle la gloria, la honra y el honor a Dios, a nuestro Señor Jesucristo? El verso 9 lo dice: porque Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a mis obras, sino según el propósito suyo. Y lo más extraordinario, nuestro destino como escogidos de Dios quedó determinado y sellado desde la eternidad pasada. Desde la eternidad pasada Dios me escogió a mí, Dios te escogió a ti para ser salvo. Que Dios te bendiga, querido amigo. Que el amor y la paz de Dios esté siempre con ustedes. Muchas bendiciones.